vamos a hablar un poco de topología, dominio y teoría de la computación. Esta charla es introductoria, no tiene mayor cosa, pero bueno, eso es lo que queremos compartir. Entonces, empecemos por esto. La topología ha demostrado ser una herramienta esencial para algunos aspectos de la computación teórica y recíprocamente, los problemas que surgen en el entorno computacional han proporcionado nuevos e interesantes estímulos para el desarrollo de la topología. Es decir, como todas las áreas del conocimiento, cuando una de ellas crece, todas las otras crecen conjuntamente. Esta situación también ha aumentado la interacción entre topología y otras áreas de las matemáticas como teoría de conjuntos ordenados y álgebra topológica. Vamos a hacer aquí en esta charla, vamos a referirnos a aquellos aspectos que han sido más útiles, un aspecto particular de la semántica teórica del cálculo denotacional. Ay, carajo. ¿Qué es la teoría de la computación? Es la rama de la informática que estudia la eficacia con la que se puede resolver un problema concreto en un modelo de computadora utilizando un determinado algoritmo. Dentro de la teoría de la computación hay tres enfoques principales: teoría de la computabilidad, teoría de la complejidad y lenguajes formales. La computabilidad se ocupa de averiguar si un problema se puede resolver en un número finito de cálculos. Acuérdense que para usar el computador, el número de cálculos debe ser finito. En este campo, este es un campo importante en la informática porque ahorra tiempo al determinar si un problema tiene solución. La teoría de la complejidad se ocupa de averiguar cuánto tiempo tardará un algoritmo en resolver un problema basado en los elementos que están involucrados en los cálculos. Entonces, la primera parte de computabilidad se puede resolver en un número finito de pasos o no. Y la complejidad se encarga del tiempo. Generalmente hay dos velocidades a las que funciona un algoritmo: tiempo polinomial y tiempo exponencial. El tiempo polinomial es bueno para la mayoría de los algoritmos, mientras que el exponencial no es útil en la práctica, cualquiera sea el conjunto de datos. Crece demasiado y se pierde la computadora. Empecemos por los dominios. Aquí dominio no tiene el mismo significado que el dominio de una función. Miremos la cosa. La teoría de los dominios es un marco matemático completo para definir los valores de los datos y las operaciones primitivas en un lenguaje de programación. En una implementación del lenguaje, cada valor de los datos y cada operación representa por una configuración finita de símbolos. Insistimos siempre finita para que quepa en el computador. Entonces, miremos un ejemplo sencillito y con eso creo que vamos aterrizando. Vamos a llamarlo funciones parciales. Funciones parciales quiere decir que no están definidas en todos los puntos del dominio. Vamos a denotar así: n de n en n. N son los números naturales que ustedes conocen muy bien. Y vamos a hablar de funciones parciales de n en n. Esa notación entre corchetes quiere decir todas las funciones parciales de n en n. Y vamos a considerar esta familia. F sub m definida así. F sub m calculado en n, 2 a la n si n es menor o igual que m. Indefinido en caso contrario. Obsérvense que estoy definiendo para n igual a 1, 2, 3, 4, hasta m. Y no más. Así, estoy dando un número finito de cosas. La función no está definida en todas partes. Pero cuando ustedes estudian topología, dice: yo quisiera tener funciones y no funciones parciales. Entonces vamos a intentar completar estas funciones sin dañar las cosas. Bueno, antes de hacerlo, nosotros quisiéramos afirmar que esa sucesión de la f sub m converge a la función exponencial, ¿cierto?, de n en n.
Obsérvese que aquí sí estamos usando el símbolo n flecha n. Arriba era n media flecha n. Media flecha es parcial. Entonces, claro, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, uno quiere que converja a 2 a la n para todo n número natural, ¿cierto? Pero para saber si converge, se necesita una topología. Entonces, ¿qué topología vamos a utilizar en esa familia de funciones parciales para buscar la convergencia? Entonces, en primer lugar, vamos a definir unas funciones totales. Introducimos ese símbolo t invertida que no está en los naturales. Y lo vamos a interpretar como indefinido. Y vamos a escribir n sub t invertida igual a los naturales unidos con ese nuevo símbolo. Es un símbolo externo que se le agrega. ¿Se acuerdan que en la convergencia de sucesiones uno agrega un símbolo omega de manera que 1 sobre omega sea 0 para hacer el completado? Esto es parecidísimo. Y vamos a definir esta inclusión. Obsérvese que vamos a incluir las funciones parciales f en funciones totales f sub t invertida, donde f sub t invertida es f de k, o sea, la que ya teníamos, si está definido. Y si no estaba definido, lo mandamos todo a la t invertida. Con eso, de hecho, esta función parcial f se convierte en una función total en ese ambiente. Y no hemos modificado los números naturales ni nada por el estilo, es solamente agregar ese símbolo. Ahora, si utilizamos la topología discreta en n con sub t invertido, obtenemos que todas las funciones son continuas. Entonces, la topología discreta en n invertido me ayuda a hablar de continuidad. Todas las funciones son continuas, pero no estamos todavía hablando de convergencia de sucesiones de funciones. O sea, cuando n tiene la topología discreta, la topología compacto abierta entre las dos funciones, entre los dos n's, coincide con la topología de la convergencia puntual. Ya les voy a decir que es la topología compacto abierta. Entonces tenemos en consecuencia, si las funciones de n sub t en n sub t tienen la topología compacto abierta, entonces la sucesión de las f sub n converge a la exponencial sub 2. Entonces ya tenemos una solución del problema. ¿Qué quiere decir esa topología compacto abierta para los que no se acuerdan? Yo tomo dos espacios topológicos X y Y y tomo todas las funciones continuas de X en Y. La topología compacto abierta se construye de la siguiente manera. Tomo K un subconjunto compacto de X y U un subconjunto abierto de Y. Y vamos a escoger todas las funciones que llevan acá dentro de U. Llevan el compacto dentro de un abierto. Esta colección B de KU forman una subbase de la topología compacto abierta. Es bastante sencilla la construcción. Bueno, hasta ahí ya, entonces, ¿qué podemos decir? Hombre, si hay una solución con la topología compacto abierta. Pero obsérvese que para nada hemos utilizado que los números naturales tienen orden. Entonces, vamos a hacer algo como esto. Las funciones f sub n se aproximan a la exponencial de manera creciente. Pues hay un orden natural en el conjunto de funciones de n sub t en n sub t. ¿Cuál es? Es el orden extensivo. Vamos a definirlo así. F está antes que G si solamente si el dominio de F está contenido en el dominio de G. Acuérdense que F es una función parcial, G es una función parcial, quiere decir que el dominio F es finito, el dominio G es finito, y tiene sentido hablar de la contenencia.
Y además es restringido al dominio de F es F. Dominio de F son la imagen recíproca de todos los naturales, ¿no? Con este orden, toda familia creciente de funciones parciales tiene una mínima cota superior, que es su unión, clase 1, y ese es un sub. Bueno. Y la función exponencial a la que nos hemos referido es el sub de esa familia. Y eso es otra cosa. El siguiente objetivo es capturar esto como una convergencia en orden. Fíjense que la primera era compacto abierta, ahora queremos una convergencia en orden. Y vamos a mirar que se puede escribir una topología más interesante, que es la topología de Scott. Bueno, vamos a revisar un poquito de lo de los conjuntos ordenados. Si yo tengo P menor o igual a un conjunto parcialmente ordenado, un subconjunto D de P es un subconjunto dirigido si para cada subconjunto finito F de D existe un X en D tal que todos los de F están por debajo de X. Eso se puede decir, si yo tengo dos puntos de cualesquiera, hay un punto en D que supera a ambos. Y sigo eso inductivamente para un conjunto finito. Si P es un conjunto parcialmente ordenado completo, ¿qué quiere decir completo? Que tiene un elemento mínimo, que otra vez lo denotamos por T invertida, y cada subconjunto dirigido tiene una mínima cota superior. Entonces, la familia NN es un CPO. CPO es conjunto parcialmente ordenado completo. La sigla CPO viene de la versión en inglés, claro. Entonces, el ejemplo que venimos manejando es un CPO. La función definida en ninguna parte es el elemento mínimo, es decir, la función vacía, ¿no? Y el sub de una familia dirigida de funciones es exactamente su unión. Si P es un conjunto parcialmente ordenado y M es un subconjunto de P, M es un conjunto superior. Si para todo X en M y para todo Y en P, X menor o igual que Y implica que Y está en M. Obsérvense que M es un subconjunto de P. Y cada vez que un tipo entra en M, todos los que están por encima también entran. Todos los que están por encima. Por eso le llama conjunto superior o upset. Y dualmente conjunto inferior. ¿Qué querrá decir? Que cada vez que entre un tipo, entran todos los que están por debajo. Bueno, dado X en P, los conjuntos superiores e inferiores generados son estos. El generado por X son todos los Y menor o igual, X menor o igual que Y. O sea, el generado por X son todos los elementos de P que están por encima de X, incluyendo a X, claro. Y el generado hacia abajo, el inferior, generado inferior, son todos los que están por debajo. Fíjense que esta definición de generado superior se parece a la de filtro. El generado inferior se parece al dual, ¿no? De filtro. Bueno, y eso, este era para un X. ¿Cómo hago para todo un conjunto M? Para un conjunto M, ¿qué hago? Hago el conjunto superior para cada puntico M y hago la unión de todo. Y el inferior es el dual. Bueno. Ahora vamos a dar una topología. Si P es un conjunto parcialmente ordenado, un subconjunto de P es el code abierto si U es el superior de U. O sea, cada vez que entre, para que U sea abierto, él debe ser igual a todos los elementos que quedan por encima de los de U. El U superior. Pena, profe Joaquín. ¿Sí? Es que creo que se abrió el micrófono de alguien. ¿Cómo? No estoy seguro de quién. Entonces, por favor, ¿pueden verificar y silenciar sus micrófonos? Ah, sí, se escucha un ruido, pero no es mío, ¿no?
No, no, profe, tranquilo, es de algún asistente que tiene abierto el micrófono. De Perfecto. pronto, ¿Puedo seguir? Sí, cuéntame. sí, claro, sí, ya vamos Bueno, a silenciarlo. De pronto creo que es el de Carmelo Ricardo. ¿Podría verificar su micrófono, que creo que está abierto? Y por favor lo cierra. Gracias. perfecto. Entonces sigamos, ¿no? Fíjese que abierto, según Scott, es que U sea igual a flecha arriba U. Y además que para todos sus conjuntos dirigidos D de P, el sub de D está en U, implica que D intersección U es no vacío. Esos son los conjuntos abiertos por una topología que se llama topología de Scott. Bueno, ahora si tengo un conjunto parcialmente ordenado, la familia de los subconjuntos de Scott abiertos forman una topología T sub 0. O sea, satisface la condición T0 de separabilidad, ¿no? T0, no es T1 ni T2, hasta ahora T0. Eso es importantísimo para los límites, acuérdense. Si X y Y están en P y hay un Scott abierto que contiene a X pero no contiene a Y, entonces X no está por debajo de Y. Vamos al ejemplo, tomamos otra vez las funciones parciales de los naturales en naturales. La reunión dirigida de funciones extiende a una función finita si solo si una de las funciones de la familia dirigida extiende a una función finita. Aquí dice extiende a una función finita. O sea, basta comprobarlo con una sola, eso es importantísimo. Bien, la flecha arriba de F, o sea, todas las que superan a F, es código abierto si el dominio de F es finito. Esto es importantísimo, que si el dominio F es finito, lo puedo poner en el computador. Y en ese caso tengo abierto de Scott. Y la familia de conjuntos superiores principales forman una base para la topología de Scott de los naturales en los naturales. Y esta proposición nos dice que si tengo un conjunto parcialmente ordenado, completo, dotado de una topología de Scott, se tiene lo siguiente: si D está contenido en P un conjunto dirigido, entonces el sub de D es el mayor punto límite. Observe, se puede calcular el mayor punto límite de esa sucesión. Y si Q es otro DCPO, o sea, la D quiere decir que todo su conjunto dirigido tiene sub. Entonces F de QMP es continua si solo si es monótono, preserva sub y preserva conjuntos dirigidos. Entonces la continuidad se reduce a considerar propiedades del orden: monotonía, conserva subs y conserva conjuntos dirigidos. Bueno, ya con eso podemos entrar a teoría del dominio. Partimos de un DCPO, o sea, completo, todo lo que hemos dicho. Un elemento K de P es compacto si solamente si flecha arriba de P es Scott abierto. Fíjense que es fácil caracterizar los puntos compactos. Son los que flecha arriba son Scott abierto. Y si K de P es el conjunto de todos los elementos compactos, y para cada X en P, por K de X A, K de P es todos los compactos. Y K de X, o sea, de un solo elemento, es flecha arriba de X intersección K de P. Un conjunto de esos de CPO es algebraico si para cada X en P, cada X es un conjunto dirigido y X es precisamente el sub de los compactos. Es una cosa interesante porque se prueba que un dominio, por ejemplo, es un DCPO algebraico y un dominio se llama de Scott si es cerrado bajo la formación de ínfimo no vacío. Esta proposición es interesante porque la categoría formada por los dominios de Scott y funciones continuas es una categoría cartesiana cerrada. Acuérdense que en las categorías cartesianas cerradas se puede hacer bastante matemática, se pueden hacer exponenciales,
límites, colímites, límites finitos, límites proyectivos, toda esa cantidad de cosas. Por ejemplo, la categoría de los conjuntos es cartesianamente cerrada, pero la categoría top de los espacios topológicos no es buena, no es cartesianamente cerrada. Algebraicamente no es buena, pero se puede aproximar por dentro y por fuera. O sea, existen subcategorías cartesianamente cerradas y supercategorías cartesianamente cerradas que la meten a top como en sándwich entre dos de esas categorías interesantes. Bueno, eso era como la parte general. Vamos a ver algunos enlaces entre topología y computación. Como les digo, esto es apenas una introducción. Bueno, vamos, para examinar la cosa, vamos a tomar este conjunto B, valores de verdad. ¿Por qué ese conjunto es importante? Si la persona está trabajando en lógica, se acuerdan que T invertido es falso y T para arriba es verdadero, o sea, falso verdadero. Pero si estamos pensando en el computador, el T hacia invertido quiere decir que el circuito está abierto y no pasa corriente. Y el T hacia arriba es el circuito está cerrado. Otra notación que usan mucho es 0 para el primero y 1 para el segundo. Como en un computador los circuitos o se abren o se cierran y no hay otra opción, entonces por eso se usan 0 y 1. Pero 0 en que 0 ahí no quiere decir el elemento 0 de los naturales, y el 1 tampoco, son símbolos para expresar eso. Y por eso los computadores trabajan con base 2, porque solamente hay